Hare Krishna, continuamos con el capítulo 8, Tiempo de expansión. Luego que Suchandra abriera con éxito un centro de prédica en Múnich, en 1971, algunos de los otros devotos experimentados también trataron de establecer centros. En un lapso de unos pocos meses, se abrieron centros en Heidelberg, Stuttgart, Frankfurt y Düsseldorf. Mientras tanto, Prabhupada había establecido el GBC, la Comisión Orgánica Gubernamental, para ayudarle a manejar su movimiento en firme crecimiento. Puesto que los primeros secretarios GBC habían sido por años presidentes de templo, tendían a continuar involucrándose en los detalles de la conducción y a mantener un estricto control sobre las iniciativas de los nuevos presidentes. En una carta a Hamsadutta, Prabhupada clarificó lo que tenía en mente como deberes de los GBC. De manera que como GBC, tú debes velar por que se mantengan los estándares del trabajo de rutina en todos los centros, y que no se descuiden el canto, el levantarse temprano, la limpieza y todos los demás aspectos de nuestro programa regular. Ese es nuestro primer deber. Los hombres GBC no deben ser demasiados dictadores, simplemente deben supervisar y velar por que se mantengan los niveles. Los presidentes individuales deben ser más directores, más individuales, y tú puedes supervisar, y si se detecta algún defecto, puedes hacer sugerencias para que se corrija. Mas, si perdemos la individualidad y simplemente nos volvemos mecánicos, ¿cuál es el punto? En realidad, en lo que respectaba a Alemania, Krishnadasa era el GBC oficial, mientras que Hamsadutta estaba a cargo de los países del Mediterráneo y de Oriente Medio, aunque nunca había estado allí. Pero Krishnadas se había vuelto inestable y había dejado temporalmente Hamburgo. En ausencia suya, Hamsadutta hizo todo el trabajo práctico, encabezaba toda la prédica en Alemania y estaba obteniendo resultados tangibles. Krishnadas se había ido de Alemania debido a su frustración. Había pasado por una época dura, relacionándose con la dominante personalidad de Hamsadutta. Mas cuando Prabhupada se enteró de que había regresado a Hamburgo, lo animó a tratarlo diferente y a establecer una relación de trabajo con su hermano espiritual. Me complace mucho que estés en Alemania y que todo esté yendo bien allí. Quédate en Hamburgo, junto a Hamsadutta por un tiempo y fortalece el centro. Luego, ambos pueden volver a las condiciones anteriores, y Hamsadutta puede irse a su zona de los países del Mediterráneo y el Oriente Próximo, y tú y tu esposa pueden manejar todo allí. Mataji y Mabati pueden entrenar a tu esposa o a alguien en la adoración de las deidades, de bella forma. Por ahora, ambos quédense allí. Ambos son hombres experimentados, de manera que deben trabajar juntos para fortalecer mucho la zona de Alemania. Pero Krishnadas pronto concluyó que era demasiado exigente cooperar con Hamsadutta. A principios de febrero de 1972 salió de Hamburgo, con destino a Suecia. Aunque actuó sin consultar a Prabhupada, su maestro espiritual trató de alentarlo, enviándole una carta de aprecio. Me agrada mucho que estés intentando algo allí. He sabido que Suecia es una zona muy buena, de manera que le he informado a Hamsadutta que puedes quedarte allí y trabajar para abrir una rama, si es que hay una buena respuesta. En cuanto al dinero y los libros, le he informado a Karandar cuál es la situación y él te va a enviar algo de dinero para que puedas alquilar de inmediato un lugar para el templo. Así como suficiente stock de literaturas. Sin esos libros y revistas, nuestra labor de prédica no tiene basamento autorizado, de modo que siempre debe haber libros. Ahora progresa muy bien allí. Estás allí por la gracia de Krishna, de modo que así, como prácticamente desarrollaste el centro de Hamburgo en sus inicios, asimismo irás obteniendo crédito extra para iniciar la rama sueca. Pienso que si prosigues de esta forma y destinas todo tu tiempo a predicar y a ocupar a otros en que te oigan,
y ellos mismos se ocupen en el servicio de Krishna, eso te curará de todas tus carencias y condiciones miserables. Y también sé que a veces Hamsaduta es muy terco, mas él también está haciendo algo allí. Entonces, ¿por qué no dejarlo proseguir, mientras tú te encargas de abrir ramas en esos países del norte de Europa, como Suecia? Yo apreciaré mucho eso. Si requieres de ayuda de alguna otra manera, tan solo infórmame y yo haré lo necesario. No te preocupes. Hamsadut aumentó el tiraje de Vuelta al Supremo a 50.000 copias. Para Srila Prabhupada, la clave del éxito en cualquier esfuerzo de prédica era la distribución del conocimiento trascendental y se complacía muchísimo cuando se enteraba que en Hamsadutta estaba tratando de concretar su deseo al máximo. Falena parichyate, juzgado algo por su resultado. Estaban llegando nuevos devotos y se estaban abriendo nuevos centros. Para Srila Prabhupada, el éxito de Hamsadutta indicaba que él era la persona correcta para difundir la misión del Señor Chaitanya en Alemania. Estoy sumamente complacido de enterarme por intermedio de Mandalibhadra que se está imprimiendo tanta cantidad de Vuelta al Supremo en idioma alemán, distribuido por ti, y también que has abierto tantos centros en Alemania. Tú eres la persona correcta para controlar toda Alemania, de manera que Krishna te dará fuerza y estoy seguro de que tendrás éxito. Tu sangre alemana, inyectada con la droga de la conciencia de Krishna, le hará un tremendo bien a los alemanes. De modo que pienso que debes permanecer a cargo de los centros de habla alemana de Europa y permitirnos que Krishnadas se haga cargo de la zona de Escandinavia para desarrollar a Suecia y otros lugares de la parte del lejano norte. Ahora, tú desarrolla muy bien Alemania, perfectamente, y convierte a toda la nación en devotos. Esa es tu misión. Más tarde, veremos, aunque estoy pensando en designar a otros hombres cualificados para supervisar, como miembros del GBC, el Mediterráneo, el Cercano Oriente y los países de África, puesto que estas zonas también necesitan ser desarrolladas. Tú eres muy necesario e importante ahí en Alemania, y Alemania, prácticamente, es el país más progresista de Europa, de modo que no puedo siquiera pensar en que te ausentes de allí. Srila Prabhupada estaba derramando sus bendiciones sobre Hamsadutta, aunque conocía muy bien la naturaleza ambiciosa, conductora de su discípulo, que a menudo provocaba choques con sus hermanos espirituales. Prabhupada también escribió a Mandalibhadra, el mismo día en que le escribió a Hamsadutta. Remarcó nuevamente la importancia de poner a disposición del pueblo alemán la filosofía Vaishnava. Tal parece que en Alemania hemos conseguido una muy buena posibilidad, y me agrada saber, por Hamsadutta, que ha expandido más centros, y que todos los programas estén creciendo. Ese es su triunfo y tu triunfo. En efecto, todos en este mundo pueden aceptar este movimiento muy fácilmente. Mi punto de vista es que en todo el mundo todos son buenos e inocentes, solo que han sido desviados y corrompidos por los pillos dirigentes. Si puedes organizar todo bien, los americanos y europeos del futuro serán muy buenos. Esa es mi opinión. Como ya te he comentado, tú eres el editor en jefe de Vuelta al Supremo en alemán, a cargo de su redacción, traducción, tema esencial, contenido, todo. De modo que tengo completa confianza en ti. En cuanto a esto, ahora hazlo bien. Cuando termines con el Bhagavad Gita, entonces veremos cuál es el siguiente libro que se necesita traducir. Considero que los alemanes son gente de mentalidad muy filosófica y que apreciarán la elevada filosofía de enseñanza del Señor Chaitanya o la ciencia del néctar de la devoción. Esto podemos decidirlo después. Primero, termina con el trabajo que tienes entre manos. En realidad, estos 4 libros, Krishna, Enseñanzas del Señor Chaitanya, Néctar de la Devoción y Bhagavad Gita,
Si estos 4 libros son traducidos y distribuidos ampliamente en alemán, son por sí solos suficientes para dar a todos el contenido completo del tema esencial de la conciencia de Krishna. De modo que intenta con todos. ¿Por qué solo 1 o 2? Pero Mandalibhadra se sentía cada vez más descontento. Al comienzo, apreció las habilidades de Hamsadutta, en cuanto que hacía las cosas e inspiraba a otros, mas la personalidad independiente y a veces excéntrica de Hamsadutta entraba en conflicto con el carácter más conservador y estructurado de Mandalibhadra. A medida que pasó el tiempo, participó menos en las actividades del templo y naturalmente su trabajo de traducción se resintió. Venía para el árati de la noche, eventualmente. Como hombre de familia, trabajaba, y los devotos criticaban abiertamente sus ropas de calle y su tilak de agua. Aplicarse una marca de tilak con agua en lugar de arcilla para que no se vea. Además de disentir con Hamsadutta en lo relativo a la dirección, Mandalibhadra tenía recelos más profundos. Su esposa estaba iniciada por Vamana Das, un discípulo del hermano espiritual de Srila Prabhupada, Sadananda Swami, y Mandalibhadra había estado expuesto a las opiniones y temperamento de la Gaudiya Math, que en algunos aspectos disentía con el espíritu predicador de Prabhupada. Así, no fue sorpresivo que Mandalibhadra gradualmente se alejara cada vez más, hasta que finalmente dejó de venir al templo. A Hamsadutta no le importó. En realidad, se sintió aliviado. Tratar con Mandalibhadra era un dolor de cabeza. Como era su par, no podía ser relegado a un segundo plano. Y Hamsadutta había dependido completamente de Mandalibhadra para obtener material traducido para publicar. En conversaciones, Hamsadutta ya había preparado a Srila Prabhupada para la transición. Había señalado que la producción de libros había sido detenida porque Mandalibhadra había sido designado como la autoridad última. Era él quien controlaba todas las traducciones, y eso se había convertido cada vez más en una ley de embudo. Cuando Prabhupada se enteró, rescindió la autoridad de Mandalibhadra y le dio a Hamsadutta amplias facultades para manejar la publicación de sus libros. Bhakti Gauravani Goswami. Me reuní con Mandalibhadra un par de veces, pero solo brevemente, y nunca desarrollamos una relación de trabajo. Para la época en que me mudé al templo para asumir el trabajo de traducción full-time, él prácticamente había abandonado su afiliación con ISKCON. La gran tarea entre manos era la traducción del Bhagavad Gita. La versión no resumida aún no había sido editada en inglés, pero Hamsadutta había recibido la versión final y estaba ansioso por publicar el libro más importante, tan pronto como fuera posible. Empero, siendo un devoto nuevo, yo no me sentía cualificado para traducir la Biblia de la conciencia de Krishna por mí mismo. Sachinandana amaba los libros de Srila Prabhupada. Después de tan solo un año en el templo, era conocido por estar bien versado en la filosofía y utilizaba cada minuto libre en estudiar. Quería traducir, pero su alemán le faltaba elegancia, de modo que formamos un equipo de traductores. Con el tiempo se nos unió Prithu, otro graduado importante, y le dio al manuscrito el pulido final. Prithu Das. La muerte de mi hermano menor, a los 7 años, influyó decisivamente en mi desarrollo espiritual. Murió de cáncer, y yo le pregunté a nuestro sacerdote, ¿cómo es posible, puesto que la Biblia dice que cosecharás lo que siembras? Pero el sacerdote no tenía la respuesta. Yo insistí. Se dice claramente que tú cosechas lo que siembras, de modo que, ¿cuál ha sido la siembra de mi hermano, que en un lapso de 7 años agoniza y muere de un tumor canceroso en el cerebro? En realidad, facultativos de la universidad le habían abierto la cabeza varias veces, mas todos sus esfuerzos habían sido en vano, de manera que cuando no recibí ninguna respuesta, me hice ateo. Pensaba, si no hay justicia, no hay Dios. Simpatizaba con la opinión de Ernest Hemingway, de la existencia como un viaje de ninguna parte
a ninguna parte. Siempre y eternamente, a ninguna parte. Esto era en 1960. A mediados de los 60, leí el Siddhartha de Hesse y se me hizo claro que el verdadero significado de cosechar lo que se siembra es que obtenemos los resultados de nuestras actividades, de vidas pasadas. Me convencí acerca de la ley del karma y la reencarnación. Así como en el mundo material, cada acción es seguida de una reacción. Asimismo, en el nivel humano, todos están sufriendo y disfrutando los resultados de sus actos, en el debido curso del tiempo. Esto tenía sentido. Y respondía a la vieja pregunta de Job: ¿por qué prospera el torcido mientras que el recto sufre? Comprendí que mi hermano no sufrió sin motivo en las manos del destino brutal, que mezcla el disfrute y el sufrimiento sin discriminación. La fatalidad no es ni ciega ni casual. La ley del karma, combinada con la idea de la reencarnación, daba significado a los sufrimientos y placeres del mundo, con la muerte como final del capítulo, pero no de la historia. Me atraí por las filosofías orientales y comencé a leer libros acerca del misticismo tibetano, el budismo y el zen. En 1968 me inscribí en la Universidad de Bonn para estudiar religión comparativa. Leíamos diversas escrituras, incluyendo el Bhagavad Gita, y se me hizo claro que Oriente, en particular la India, tenía todas las respuestas. La luz viene de Oriente. Luego me arrastró la revolución estudiantil y me adherí a una comunidad política en Berlín, convirtiéndome en un miembro de la SDS, la Unión Socialista de Estudiantes Alemanes. El siguiente paso en la expansión de mi conciencia de Krishna fue la adopción de drogas psicodélicas, porque realicé que las circunstancias externas que influyen a la conciencia no lo son todo, como lo refleja el pensamiento de la filosofía marxista. Hay también una dimensión interior. Mas, al cabo de cierto tiempo, la esperanza de una nueva generación para la gente linda se desvanecieron y la contracultura se tornó desagradable. La gente no había cambiado ni un ápice, a pesar de toda su teoría. El paraíso estaba tan lejos como siempre. En efecto, la mente de todos estaba consumida, porque cuanto más alto volábamos, más estrepitosa era la caída. Una vez que lo había visto todo y hecho todo, llegué a esta conclusión: opta entre la adoración o el suicidio. Yo estaba convencido que era inútil vivir sin un propósito espiritual. Durante mis días estudiantiles había escuchado un disco de los folk que incluía el mantra Hare Krishna, y lo había escuchado una y otra vez. Y luego estaba el disco de Quinta Esencia, que incluía la canción Buda, Moisés, Jesús. En la tapa había una mezcla de imágenes de Buda, Jesús y otras personalidades espirituales, de modo que hice un altar parecido, donde quemaba incienso y hacía reverencias. Y sobre mi cama colgué un inmenso póster de Radha Krishna, que había comprado en un comercio principal de Frankfurt. Serán dioses hindúes, pensé. Eso fue en el verano de 1969. A medida que pasaron los días y las semanas, me preguntaba cómo convertir mis realizaciones en una realidad. ¿Con qué grupo de gente vivir para practicar juntos vida espiritual? Comencé a levantarme temprano, abandoné las drogas alucinógenas, me volví vegetariano, me paré de cabeza y practiqué pranayama. Por sobre todo, estaba esperando una señal del cielo, alguna suerte de escritura en la pared que me mostrara el camino de la perfección. En el verano de 1971, un amigo me confió que estaba considerando la idea del suicidio. Hablamos durante horas, y luego se me ocurrió encender un incienso y tocar la guitarra. Mientras tocaba, me vino a la mente el mantra Hare Krishna, y terminamos cantando Hare Krishna por horas. Por supuesto, no teníamos la idea de lo que estábamos haciendo, pero fue una experiencia extrañamente extática, y mi amigo comenzó a sentir una profunda felicidad desconocida en su interior.
Realizó que eran solo sus pensamientos los que lo estaban volviendo loco. Llegamos a la conclusión de que él debía simplemente olvidar la observación de sus dramas infernales y celestiales, de su drama autobiográfico, tirar la película y ser positivo. Eso le ayudó por el momento. Al día siguiente, lo encontré nuevamente y cuando lo vi venir hacia mí, desde lejos, tuve la intuición de que ese era un momento crucial de mi vida. Me dirigí derecho hacia él y le dije: lo que sea que tengas, por favor dámelo. He estado esperando por esto desde hace mucho. Me miró de manera extraña, dijo: te traje este libro. Sacó algo del bolsillo, un Upanishad. Fue una coincidencia mágica. Sus padres habían comprado el libro en una calle de Hamburgo y se lo habían dado, porque sabían que estaba interesado en las cosas espirituales, y ahora él me lo dio a mí, porque se sentía agradecido de que lo hubiera prevenido contra el suicidio. Yo había reservado un tren a París para esa noche, donde vivía mi hermana mayor, y durante el viaje leí el Upanishad de cabo a rabo. Una vez que empecé a leerlo, no lo pude dejar. Me parecía que esta antigua escritura contenía la conclusión de todo lo que yo había pensado y leído acerca del tema. Enfocó todo, todo sobre lo que yo había estado pensando y preguntándome estaba aquí, expresado a la perfección. Llegué al final, cerré el libro, eran las 4 de la mañana, del 28 de diciembre de 1971. El tren se acercaba a París. Sabía que había llegado al final de un largo viaje. Arrojé mis cosas en lo de mi hermana y me fui al barrio latino, el lugar de reunión de los estudiantes y hippies. Tratando de descubrir algo acerca de los Hare Krishnas, fui conducido a un comercio, cuyo dueño conocía a los devotos. En su vidriera se exhibía un libro de Krishna, abierto de tal forma que tú podías apreciar ambas tapas, y allí vi nuevamente la fotografía de un hombre acerca del cual había leído en el Upanishad, Srila Prabhupada. Pensé que ese era su nombre. De manera que cuando vi la cara sonriente de Prabhupada pensé: este es el hombre que tengo que conocer, tengo que saber más acerca de él. Conseguí la dirección del templo y tomé el metro hasta donde los devotos alquilaron una pequeña casa. Cuando llegué, Hari Vilas Prabhu estaba parado en la entrada. Había perfumes de incienso y prasadam y toda la vibración era algo exótico y extraño. Caminé hacia él, en el momento en que los devotos estaban por salir a Sankirtan y dije: me quiero unir. Él replicó: bueno, eso puede arreglarse. Mientras tanto, prueba una de estas. Y sacó una bolita dulce blanca de su bolsillo. La arrojé dentro de mi boca. Me preguntó: ¿te gusta? Yo dije: es sencillamente maravillosa. Bueno, así se llama, dijo sonriente. Fui con ellos en Sankirtan. Caminé detrás de ellos, con mi barba y cabello largo, parecía Jesús tocando un gong. Para la hora en que regresamos al atardecer, Mandakini Dasi había preparado una fiesta sobresaliente, y Hari Vilas dio una clase asombrosa. Al final de la misma, me dirigí hacia él y le dije: escucha, esto es lo que he estado buscando. Luego sugirió: ¿por qué no vas a Hamburgo? Tú eres alemán, allí será mejor para ti. Está bien, dije. Tomé el tren de la noche para Hamburgo el 1 de enero de 1972. Cuando llegué a Bättertras y subí las escaleras, fui saludado nuevamente por esencias exóticas y la primera persona que conocí fue Hansaduta. Yo no necesitaba que me convencieran demasiado, de modo que después de 10 minutos tiré de mi cabello y dije: ¿y con esto qué pasa? Mientras me rapaba, él me explicó que tenía que cantar Hare Krishna y alguien me entregó las cuentas. Yo comencé a cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Después de una ronda dije: está bien, estoy hecho. No, nosotros cantamos 16 rondas como esa cada día. Yo pensé: 16, mi Dios. En mayo de 1972, Shivananda fue a Heidelberg a establecer un templo y poco después se le unió Prithu, quien estaba ansioso por abrir un nuevo campo de prédica en la ciudad universitaria más famosa de Alemania.
Dado que no era sencillo encontrar un lugar adecuado para el templo, Shivananda vivía en la habitación de la mesa de tenis de la Unión Estudiantil, en la Universidad de Heidelberg. El gran salón de las mesas de ping-pong tenía un escenario al frente, y Shivananda vivía detrás del telón. Prithu Das. Cuando llegué allí, Shivananda me saludó con una amplia sonrisa y dijo: «Bienvenido al templo Hare Krishna». Era terrible, porque cada noche el salón se llenaba de estudiantes que jugaban al ping-pong por horas. Luego de cierto tiempo, conocimos a una pareja de hippies que habían tomado prasadam en un templo de San Francisco y nos invitaron a quedarnos con ellos. Desde su piso, cerca de la calle principal, salíamos cada tarde en Sankirtan. Yo solía pararme en un lado de la calle, cantando el Mahamantra y Om Purnanadam Purnanidam, mientras Shivananda se paraba en la vereda de enfrente y distribuía de vuelta al Supremo. A veces me rodeaban cientos de personas, porque la vista de los devotos Hare Krishna era siempre algo inusual en Alemania. Siempre entablaba diálogos enormes con los cristianos. Shivananda había sugerido que me acercara a Srila Prabhupada para la iniciación, y un día volví del Sankirtan y vi estas grandes cuentas colgadas del buzón. En la carta de iniciación, Prabhupada había escrito: «Querido hijo mío, te he dado el nombre espiritual de Prithu Das». Prithu era el regente ideal de los ciudadanos, de modo que tú debes también dar el ejemplo de persona ideal y difundir este ideal muy ampliamente a los ciudadanos de tu país. Un día, leí en un periódico que se ofrecía una casa pequeña con jardín. Se alquilaba por solo 400 marcos, y el propietario pedía una presentación. Fuimos una tarde. Se había reunido al menos 40 personas en esa pequeña casa, que entraban una después de la otra a hablar con el dueño. Allí había solicitantes, empleados estatales, estudiantes y amas de casa, y nosotros provocamos algunos murmullos y cuchicheos. Cuando nos llegó el turno, Shivananda le explicó la conciencia de Krishna al propietario, y yo dije que queríamos ese lugar para predicar o enseñar a la gente acerca de la vida espiritual, y que si él nos los daba, lo convertiríamos en un centro cultural. Al final, todos debían reunirse en el hall y esperar. Luego se abrió la puerta, y el representante del dueño dio el veredicto. Carraspeó y luego anunció que la casa sería dejada al grupo Hare Krishna. Por supuesto, eso causó un poquito de sensacionalismo. De modo que convertimos la casa en un templo bello y pequeño. La vibración sonaba alta y solíamos invitar a los estudiantes a visitarnos en la noche. Así se fue desarrollando y antes de darnos cuenta, el lugar comenzó a llenarse. Luego nos visitó Hamsadutta y realizó que teníamos la escena, de hecho, una escena mejor que el templo de Hamburgo, y de esta forma mudó su sede a Heidelberg. Solía sentarse en el salón y predicar todo el día. Yo llevaba gente todos los días al templo y él predicaba sin parar. Era el cielo. Krishnayetra Das. En 1969 me inscribí en la Universidad de California, en Berkeley, para estudiar arquitectura. Berkeley atraía a toda clase de personajes, buscadores de lo espiritual, activistas políticos, etc. Yo tomé interés en las cosas espirituales y leí libros sobre yoga y misticismos, y eventualmente visité los denominados grupos espirituales. Más de inmediato, me convencí de que eran falsos. Dado que pasaba diario por la puerta principal del terreno universitario, veía a los Hare Krishna. Por lo general, estaban allí al mediodía, cantando Hare Krishna, distribuyendo de vuelta al Supremo y prasadam. No podías evitar el encontrarlos, y yo solía pensar, mejor lejos, y nunca les hablaba. A veces, me paraba a mirar desde lejos y solía pensar, bueno, hay que concederles algo, siempre están felices. Vi lo genuino de ello, no era una felicidad artificial. Eran devotos día tras día,
de modo que no era una felicidad falsa. Un devoto negro que tocaba la mridanga parecía especialmente bienaventurado, de manera que todo esto me produjo una profunda impresión. Unos meses después, encontré a los devotos en Harinan y me detuve. Escuché, me quedé ahí parado un rato y me senté. Mas entonces ellos terminaban y se fueron. Nadie me habló. Yo estaba simplemente sentado allí. El kirtan había sido suave y sentí una fuerte atracción por él. Al cabo de unos meses más, mientras caminaba por la avenida Telégrafo, encontré a un muchacho alto del templo cercano, que tenía un recipiente de ensalada de frutas que parecía una salsa anaranjada. Era domingo, y quizás fuera un remanente de la fiesta. Sonriendo ampliamente, él caminaba por allí convidando a todos, de modo que tomé un poco en mi mano y lo sorbí. Ahí hubo dos fuertes impresiones: un sabor especial y único, y la bienaventuranza del devoto, que él parecía no asumir. De inmediato tomé una revista de Vuelta al Supremo, que distribuían los devotos, mas mientras hojeaba las páginas sentí que todo era una fantasía. No lo tomé en serio. Nunca leí ninguna de cabo a rabo. Sentía que sería interesante averiguar algo más, pero al fin y al cabo yo era un estudiante, no estaba buscando eso. Meses más tarde, mientras caminaba por lo que se llama el Bosque de los Eucaliptos, una zona en la parte oeste del predio universitario, y en ese parque pensé, si en verdad quiero entender lo que es eso, necesito un maestro. No había oído la palabra guru, pero sentía la necesidad de nada menos que una persona perfecta que me guiara. Luego, a fines de 1971, decidí tomarme un recreo de la universidad, porque me tocaba la conscripción. Estaba la guerra de Vietnam, de manera que ir a la universidad era un modo conveniente de evitar ir a Vietnam. Luego Nixon estableció el sistema de lotería, y yo obtuve un número lo bastante alto como para no preocuparme por el aplazamiento de mis estudios. De modo que comuniqué mi retiro y me fui a Europa a ver el mundo, en un temperamento de que algo significativo tenía que cambiar. Pensé que quizás ya no regresaría más, y si todo lo demás fallaba, tenía la dirección en Alemania de un antiguo socio comercial de mi abuelo, donde podría conseguir un empleo. De modo que fui a Inglaterra y luego viajé a dedo por Europa, Alemania, Francia y España. En Barcelona, un hombre me quitó prácticamente todo lo que tenía. Me dejó apenas el dinero para tomar un micro a Alemania. Una vez allí, me presenté en la compañía para la cual tenía la recomendación y me dieron un empleo de oficinistas. Después de 5 meses, ahora en junio de 1972, había ahorrado el suficiente dinero como para hacer lo que quería, nuevamente, empero con el temperamento de querer hacer algo diferente. De modo que un día me dije, ¿qué sería lo realmente diferente? Ya sé, pensé, observaré a los Hare Krishna y veré. Hice planes para quedarme con ellos por 3 o 4 semanas y luego irme. Sabía que probablemente estarían en los sitios donde se reunían los hippies, ya sean en Berlín o en Heidelberg. Había estado leyendo un libro acerca del sistema de yoga de Patanjali. El autor mencionaba varias veces que ese yoga es prácticamente imposible de practicar el día de hoy, pero que el Bhakti Yoga es factible. Cuando llegué a Heidelberg, caminé por la parte de la ciudad donde está la gran fuente, y allí estaban Shivananda y Prithu, en los escalones, tocando las cártaras y cantando Hare Krishna. Me presenté y dije que había conocido a los devotos en California y que quería saber más. De modo que me llevaron a la habitación donde vivían, y allí estaba Bhadrabardhana, quien me predicó por primera vez. Mas no presentaba la filosofía demasiado bien y no me sentí realmente inspirado a quedarme. Pero me atraía mucho la naturaleza de Shivananda, tranquilo, amable y equilibrado, no era una estrella. Yo había visto demasiado espiritualismo estelar en Berkeley, de modo que le pregunté, ¿cuál es el efecto del canto? Y él simplemente dijo, oh, es muy poderoso. De modo que pensé, wow, eso es lo que quiero. Y luego él agregó, tú sabes,
Esto es Bhakti Yoga. Y ya fue suficiente para mí. También me ofreció un poco de prasadam, un poquito de arroz frío y una porción de jalava. No era una comida impresionante, pero me gustó. Le pregunté acerca de su programa y cuando supe que se levantaban a las 4 de la mañana, de inmediato pensé, sí, esta gente de serie. Le pregunté, ¿puedo yo también venir a esa hora? Seguro, dijo. Y a la mañana siguiente me uní a ellos para la yapa. Una semana después me encontraba en la calle, en Stuttgart, con la cabeza rapada, vestido con un dhoti rosa, hecho de tela sintética, vendiendo las revistas de Vuelta al Supremo, a un marco alemán cada uno. Tan solo un mes después me uní, íbamos camino a París a ver a Prabhupada. Nikhilananda Das. Yo me crié en una pequeña ciudad, cerca de Hamburgo, y cuando era niño, acompañaba a mi madre a la ciudad a hacer las compras. Un día, en 1969, tenía 12 años, mientras nos dirigíamos por un pequeño puente hacia el jardín botánico, vimos un enorme gentío que se empujaban unos a otros para observar a unos pocos jóvenes exóticamente vestidos, que tocaban tambores y cantaban Hare Krishna. Me sentí atraído, espontáneamente quise acercarme, pero mi madre tiró de mi mano y me obligó a seguir caminando. Desde mi temprana niñez, yo había estado haciéndome preguntas religiosas y mi madre, que se consideraba atea, no daba ninguna respuesta. Luego, me interesé en la ciencia y en los viajes espaciales, y pasé horas imaginando todo el maravilloso progreso que haría la humanidad en las siguientes décadas. Una noche, me sacudió el pensamiento de que algún día ya no estaría aquí para ser testigo de todo el avance científico. Así es como tuve la certeza de la muerte. Esa noche me costó algo de tiempo dormirme, porque pensaba constantemente en lo que sucedería en el momento de la muerte. ¿Continuaría yo existiendo? ¿Me disolvería en la nada? ¿Sería un pensamiento, o viento, o materia inerte? Un día, el novio de mi hermana mayor me dijo que la gente de Asia creía en que el alma es eterna y vaga de un cuerpo en cuerpo, como un rayo de luz, hasta que se libera y vuelve a una infinita efulgencia espiritual. Esa idea era fascinante, y sentí que me colocaba en el sendero correcto para encontrar las respuestas a mis preguntas. Comencé a indagar en los libros sobre las diferentes religiones y la meditación. Mas en aquellos días había muy pocos libros sobre el budismo zen, que contuvieran instrucciones sobre cómo meditar, y así comencé a practicar zen. Cuando tuve 13 años, estando con un amigo en Hamburgo, visitamos una noche el templo Hare Krishna, movidos por la curiosidad. Habíamos visto un artículo acerca de los devotos en una revista y algunos de nuestros compañeros del colegio habían estado en el templo. Un par de semanas antes, había visto a los devotos en la calle, pidiendo donaciones a la gente, pero no los tomé muy en serio. Sentí que era una señal de dogmatismo el ir por ahí en sábanas. Cuando llegamos a Baltertras, nos tomó un tiempo encontrar el templo, porque esperábamos ver una construcción al estilo hindú y no un viejo almacén. Mientras subíamos las escaleras, el aroma del incienso me llenó de excitación y expectativa. Los devotos me conmovieron como seres místicos de otro mundo. Me ofrecieron un plato de prasadam de fruta, pero siendo arrogante, pensé que yo ya estaba autorrealizado y una suerte de encarnación, de modo que solo tomé una uva. Luego entrábamos a la sala del templo, mas cuando el sacerdote comenzó a ofrecer el incienso, pensé que ya había visto suficiente y nos fuimos. No obstante, camino a casa, cantamos el mantra Hare Krishna y en los meses que siguieron, cantaba ocasionalmente, cuando estaba solo y en un estado mental tranquilo. En realidad, en el verano me había vuelto vegetariano y también había tratado de practicar Hatha Yoga y Pranayama, y ahora, que a veces cantaba, era un poquito más estricto en seguir el proceso. Comencé a levantarme temprano y a dejar la asociación de amigos que frecuentaban las fiestas y las fumatas. Mas muchas preguntas permanecían sin respuesta.
¿Era todo un producto de la percepción de nuestros sentidos o había una realidad superior? Había leído acerca del Nirvana y el Brahman, y para mí esos conceptos representaban un océano de amor, pero por momentos eran algo abstractos. No me sentía inclinado a unirme a ninguno de los grupos de meditación de Hamburgo, porque parecía que su búsqueda era más monetaria que de iluminación. Sentía la necesidad de encontrar un gurú o un yogi que pudiera enseñarme la verdad. Jugaba con el pensamiento de ir a la India, e incluso ahorré algo de dinero y almacené comida con ese fin, mas teniendo solamente 13 años, vacilaba en hacer esa aventura. Un soleado día de la primavera de 1972, me encontraba sentado en el banco de un parque, en un humor reflexivo. Sentí que había llegado a un punto muerto filosófico. Había tratado de resumir todo a la pasividad, vaciando todos los pensamientos, mas no me sentía feliz. Incluso en sueños me había concentrado en el nirvana. Había conseguido el formar imágenes mentales que perdían gradualmente su forma y color. En el parque contemplé un árbol que estaba delante mío. Yo simplemente estaba parado ahí, tolerando el calor y el frío, en un estado de pasividad completa. Se acercaba al ideal de eliminar toda actividad, el nirvana, pero eso no significaba que el árbol fuera un espiritualista avanzado. Llegué a la conclusión que eso no era la perfección. Me sentía solo. Me había alejado de la mayoría de mis amigos, frustrado ante sus actitudes superficiales. Y me dije a mí mismo, en realidad no tengo un solo amigo verdadero. Todos son mis amigos solo cuando les doy algo. ¿Había conocido alguna vez a alguien que me amara por mí mismo, que me ofreciera algo simple, sin esperar nada a cambio? Cuando retraté en mi mente toda la gente a la que había conocido, realicé que ninguno de ellos se ajustaba a mi ideal de amigo verdadero. Mas entonces recordé mi primera visita al templo Hare Krishna. Los monjes me habían ofrecido un plato entero de frutas, sin haberme pedido nada a cambio. Eran amistosos e incondicionales en su amor. Parecían que estaban seriamente en el yoga y quizás conocieron incluso a un maestro genuino, un gurú. Quería verlos de nuevo y hacerles preguntas. Pensé que probablemente hubieran vuelto a la India, porque no los había visto en todo el invierno, de manera que abandoné la idea. Tiempo después, mientras caminaba por una calle cerca de la Universidad de Hamburgo, observé un póster pequeño con la imagen de un hombre de aspecto digno, vestido con ropas hindúes. Tenía un aura de pureza a su alrededor y parecía estar absorto en la meditación. Con sus manos en actitud de plegaria, tenía un aspecto amable y misericordioso. Era Srila Prabhupada, y al lado de la imagen había una convocatoria, una invitación a todos a visitar el templo, cantar los santos nombres de Dios e ir al hogar con una mente aliviada. De modo que el templo aún estaba allí. Unos pocos días después, me encontraba de vuelta en Hamburgo para comprar té de jazmín e incienso, y cerca de Stern Chance vi un grupo de devotos que se acercaban en mi dirección. Estaban distribuyendo revistas a los caminantes y pidiendo donaciones. Rápidamente crucé al otro lado de la calle. Si a algunos de ellos se me acercaba, no podría decir no, estando tan identificado como espiritualista, y solo tenía dinero para comprar el té y el incienso. Luego, Smita Krishna Prabhu, como inspirado por la superalma, cruzó la calle al mismo tiempo que yo, y cuando nos encontramos, me ofreció una revista y una invitación. Di una pequeña donación y volví a casa sin el té. Pero no lamenté el haber comprado la revista de Vuelta Supremo. En la tapa había una hermosa figura de Krishna y la página central exhibía una majestuosa fotografía de Srila Prabhupada, quien tenía un aspecto muy amable y misericordioso. La foto incluía el primer verso del Guru Astaka. El maestro espiritual recibe bendición del océano de misericordia. Tal como una nube vierte agua sobre un incendio forestal para extinguirlo, así, el maestro espiritual libera al mundo afligido materialmente, extinguiendo el ardiente fuego de la existencia material.
Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de dicho maestro espiritual, quien es un océano de cualidades auspiciosas. Supe de inmediato que había encontrado un gurú genuino. Colgué ambas láminas en la pared de mi habitación y las contemplé una y otra vez. La revista incluía además un anuncio del recientemente traducido Sri Upanishad, y puesto que había estado buscando una traducción de la literatura védica desde hacía mucho tiempo, decidí visitar el templo el siguiente domingo y comprar uno. En la fiesta de domingo, yo era el único invitado, y Chakrabarti respondió mis preguntas por 3 horas. Como una esponja, yo absorbía sus explicaciones acerca del canto, el prasadán y la naturaleza del alma y el mundo espiritual. Luego, fue el momento del Arati y un devoto untó mi frente con un gran tilak blanco. Hamsaduta conducía un melodioso kirtan en un armonio y durante toda la ceremonia del Arati yo floté en una nube de mística bienaventuranza. Sabía que había encontrado lo que había estado buscando y quería ser parte de ello. Cuando mi madre vio el tilak y supo lo que significaba, marca el cuerpo como un templo de Dios, se puso furiosa. Yo tenía solo 14 años y no era posible que imponiera aún a los devotos. De modo que iba al templo todos los días, después de la escuela, cantaba algunas rondas, comencé a estudiar el Upanishad y practiqué la pronunciación de los mantras. Por muchos meses, yo seguía convencido de que Dios era en definitiva el Brahman impersonal y no podía comprender las descripciones de Krishna como una persona. Pensaba que quizás los devotos se hubieran equivocado en ese punto y que Krishna era meramente la representación del amor y de todo lo hermoso. Mas tenía confianza en que estas dudas se esclarecerían con el tiempo. Aunque no podía vivir en el templo, los devotos eran muy amables conmigo y me trataban como a uno de ellos. Me alentaron a practicar conciencia de Krishna en el hogar. Bhakti Gauravani Goswami. A principios de la primavera de 1972, Jai Gaura y Utala, dos devotos de Hamburgo, abrieron un templo en Düsseldorf, mi ciudad natal. Así, durante mis últimos meses en el servicio militar, pude combinar las visitas a mi familia con las visitas al templo, y también pude mostrar a mis amigos lo que era la conciencia de Krishna, directamente. Pero ellos no parecieron interesarse. Rechazaban el hecho de que el devoto acepta a Dios como una persona y se rinda a él y a su representante, el maestro espiritual. Ellos querían seguir su propio sendero de iluminación. Uno de ellos me preguntó: ¿cómo sabes si algún fulano sentado en un ático, en alguna parte, no es también un gurú? Por supuesto, eso era posible, pero ¿para qué buscar a alguien desconocido en un ático cuando Srila Prabhupada ya estaba allí? Así diferían nuestras opiniones, pero al menos mis amigos habían aceptado el prasadán y así habían dado el primer paso en el sendero de vuelta al hogar, de vuelta al Dios. Durante un fin de semana en Düsseldorf, Utala me sugirió que me rapara. Para ese entonces, yo había estado con los devotos por más de 6 meses, entonces, ¿por qué esconder el hecho? Pensé acerca de ello. En un par de meses, yo sería licenciado del ejército, de modo que si los soldados se burlaban, no sería por mucho tiempo. Y de todos modos, ¿a quién le importaba? Yo había disfrutado el provocar a la gente con mi cabello largo, mis barbas y mis ropas raras. ¿Por qué no con una cabeza calva y túnicas ondeantes? Mi llegada a Buxtehude causó una pequeña conmoción. De inmediato se me remitió a la oficina del comandante. Luego de explicar brevemente que me había convertido en un monje, me despidió, sacudiendo su cabeza y diciendo: «La juventud alemana ya no es lo que era». El problema principal que encaré fue ¿qué comer? No podía cocinar para mí mismo, de modo que no vi otra solución que separar los trozos de carne de las comidas provistas por la cantina y comer el resto. Cuando Utala se enteró de esto, me explicó que esa comida estaba contaminada y que no era adecuada para ingerir. Se ofreció a cocinar un cubo de jálaba que podía llevarme conmigo. Esa semana, mi comida principal, todos los días, fue un gran plato de jálaba frío y algo de fruta.
El tiempo pasó rápido, y el 1 de junio me mudé finalmente al templo de Düsseldorf, para bien. La ubicación no estaba mal, en una de las principales arterias de la ciudad y fácilmente accesible por el transporte público, pero la casa estaba a nivel subterráneo. Servía como refugio de los drogadictos y raros tercermundistas. El templo estaba en el piso superior y consistía en dos pequeñas habitaciones. Una servía como oficina, sala de brazada y dormitorio, mientras que la otra era la sala del templo. Utala convirtió un pequeño espacio, debajo del techo, en una cocina improvisada. La pileta estaba en el pasillo y era compartida por otros residentes. No había baño. Para tomar una ducha, teníamos que hacer todo el camino hasta el patio y usar la manguera de agua. Pero la conciencia de Krishna estaba más allá de las circunstancias materiales. No sentí que hubiera perdido nada al cambiar mi confortable y espaciosa habitación en casa por esto. Salíamos regularmente en Sankirtan, en la avenida más prestigiosa de Düsseldorf. A veces íbamos solamente Jai Goura y yo. Uno de nosotros caminaba por la calle, cantando mientras el otro distribuía revistas y colectaba. Aunque la respuesta era menuda, confiábamos en que, por ejecutar la orden de Srila Prabhupada y de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todo el éxito estaba garantizado. En esos días me sentí especialmente feliz, pues en 2 semanas nos íbamos a París a ver a Srila Prabhupada. Sería la primera vez, para todos nosotros, que conociéramos en persona a nuestro maestro espiritual.